Hola, soy Jasmina Barrera. El primero de estos cuentos que grabé, Greenwood, lo escribí hace varios años cuando vivía en Nueva York. El segundo lo escribí en el 2020 a partir de una de las experiencias más difíciles que he pasado en la vida, que es tratar de enseñarle a mi hijo a dormir solo. Descarga Cultura. .unam. Greenwood. Jasmina Barrera. Ese día pasamos horas caminando por Nueva York. Tomamos el metro porque queríamos ir a Prospect Park, pero íbamos platicando después de tanto tiempo y se nos pasaban las paradas. Había mucho de qué hablar. Nos bajamos en una estación al azar y llegamos al cementerio de Greenwood en Brooklyn. No había nadie en el cementerio. Era verano, casi otoño. Algunos árboles empezaban a cambiar de color. En el agua artificial había una familia de gansos que nadaba en fila. Algunas tumbas eran muy antiguas, con las letras deslavadas y legibles, y otras eran nuevas y estaban rodeadas de flores artificiales de colores fosforescentes. Había tumbas grandes, como casas pequeñas, otras que parecían roperos, y una tumba que decía Joseph Conrad, de un homónimo del escritor, que vivió entre 1818 y 1892. Nos sentamos en una tumba. Era de piedra y tenía forma de banca. En los descansabrazos había unas grecas y hasta abajo, en letras pequeñas, decía Clap 1852. Se nos acercó una rata almizclera. Junto a la banca había un árbol de bellotas y la rata iba a comérselas. No nos tenía miedo. Me acuerdo mejor de la rata que de las cosas que él decía. Era casi del tamaño de un castor y tenía una nariz enorme y unas piernas muy cortas que desaparecían en el pasto. Recuerdo un silencio extraño, y recuerdo cuando me pidió perdón. Le dije que de nada. En el roble de enfrente se detuvo un halcón, un azor de Cooper. Nos alzamos un segundo para verlo mejor y volvimos a sentarnos. Había tantas cosas vivas en el cementerio. Dijo que seguía enamorado de mí. Yo veía el piso y rompía un papelito en pedazos. Le dije que era una lástima. Después de un silencio más largo, le pregunté si no le parecía extraño que estuviéramos sentados en una tumba, y él respondió que no se había dado cuenta. En todo ese tiempo, no se había dado cuenta de que estábamos sentados sobre una tumba. La edad de las pesadillas. La voz de mi hijo se escuchó en el monitor. Esperé un segundo, con los ojos cerrados, sin perder la esperanza de que se volviera a dormir, aunque eso casi nunca pasa. Tiene 2 años. Dicen que es la edad de las pesadillas. Casi todas las noches se despierta 2 o más veces, llamándome o hablando asustado en un lenguaje que no entiendo, a pesar de que durante el día tiene ya un vocabulario muy amplio y buena pronunciación. Esa noche me llamó de nuevo. Fui a su cuarto y lo abracé. Después de un rato sin lograr dormirse, me pidió que le cantara una canción. A esa hora, en Duermevela, me vino a la mente Los Padres de San Francisco, una canción antigua que hace más de 20 años no escuchaba y que canté por última vez quizás a los 6. Me pasa mucho eso últimamente. De los rincones más recónditos de mi memoria emergen canciones infantiles de todo tipo, desde las tonadas de publicidad hasta las que me cantaba mi abuela.
La canté entera y después hice una pausa en la que intenté por todos los medios no quedarme dormida, hasta que supe por el ritmo de su respiración que estaba dormido. Traté de desprenderme de su abrazo sin despertarlo. Fracasé un par de veces y al tercer intento, una media hora más tarde, me paré tratando de no hacer ruido. Regresé a mi cama y, como siempre, el problema fue volverme a dormir. La respiración ruidosa de mi esposo me distraía y empecé a pensar, y ya sé que cuando empiezo a pensar todo se va al carajo. Repaso la lista de tareas para el día siguiente, trato de resolver algún párrafo que me está costando trabajo escribir, y así transcurren los minutos hasta que me da hambre o siento ganas de ir al baño, y entonces sí que pasan horas sin que logre dormir de nuevo, hasta que escucho otra vez la voz de mi hijo en el monitor, llamándome, y todo vuelve a empezar. Para no irme por esa espiral endemoniada, traté de concentrarme en mi respiración. Cuando era niña y no podía dormir, eso me decía mi madre: concéntrate en tu respiración. Y servía la mayoría de las veces. Esta vez no sirvió de nada, así que recurrí a un truco menos ortodoxo. Pensé en Mishka, el gato de mi madre. Desde que nació mi hijo, desde que las noches se me rompieron, me empezó a dar mucha envidia Mishka. Es un gato negro, de pelo corto, con ojos verdes y una sola pata blanca. Mi madre vive a unas cuadras de nosotros y vamos a visitarla casi todos los días. Ahí veo a Mishka, siempre echado. Va detrás del sol en los distintos sillones de la sala o en el jardín, ronronea, se levanta despacio para ir a su plato rebosante de comida y luego al regazo de mi madre para recibir cariños y dormirse otra vez. Sin preocupaciones, con todas sus necesidades cubiertas, entregado al placer y al descanso. Quiero un día, solo uno de la vida que lleva Mishka. Un día de no pensar en nada, de dormir a rienda suelta. Alguna de esas noches de insomnio se me ocurrió imaginármelo. Concentrarme en él, acostado bajo el sol, con la sensación de la luz y el calor sobre el pelaje y la suavidad del sillón acolchonado. Con la mente en blanco, solo atento a los ruidos de la casa, a los ruidos más pequeños que poco a poco van desapareciendo. Se convirtió en una técnica infalible. Esa noche también bastaron unos minutos de pensar en Mishka para quedarme dormida. 2. Todo ese día tuve la canción pegada. Los padres de San Francisco sembraron un camotal. Qué padres tan inocentes, qué camotes han de dar. Ay lere, laila, ay lere, lo. Si no me quieres mi vida, me partes el corazón. La muerte siriquisiaca jalando su carretón. Parece una sombra flaca bailando en el malecón. Ay lere, laila, ay lere, lo. Si no me quieres mi vida, me partes el corazón. El diablo perdió un centavo la noche de San Miguel, y era el único dinero que tenía para perder. Ay lere, laila, ay lere, lo. Si no me quieres mi vida, me partes el corazón. Entre más sonaba en mi cabeza, una y otra vez más me gustaba. Quise saber quién la había escrito, en qué año, de qué padres estaba hablando, de qué camotes. No encontré nada en internet sobre la historia de la canción. 3. Le pregunté a mi hijo: ¿quién es el diablo? Alguien con espada y muchos soldaditos, me respondió. 4.
Despertó a las 3 de la mañana. Logré arrullarlo rápido y regresé a mi cama. Pensé en Mishka enrollándose sobre sí mismo, acomodándose en un bucle. No estaba despierta ni dormida. Entonces pasó algo distinto. Mishka bostezó, y de su boca abierta, llena de dientes y colmillos, salió un estruendo como de una ola gigante estrellándose contra las rocas. Desperté de sobresalto, el corazón se me agolpaba en el pecho. Había algo diferente en esa pesadilla, que no parecía estar hecha solo de la sustancia de los sueños, o quizás era eso a lo que llaman un sueño lúcido, un sueño con residuos de la voluntad de la vigilia. Pensé que me estaba volviendo loca, que 2 años de dormir mal al fin estaban haciendo estragos en mi cerebro. Tenía la vívida sensación de que ese gato era real, de que no era Mishka, o sí lo era, pero a la vez era algo así como un demonio. 5. El diccionario de etimologías dice que para los griegos y los romanos, los demonios eran mediadores entre los dioses y los humanos. Como los cristianos no lograban acabar con su culto, les atribuyeron maldad y malicia y una alianza con el diablo. 6. Pensaba en el diablo por culpa de la canción, era obvio, pero me resistía a aceptarlo. 7. Seguí investigando y esto es lo que logré averiguar. Según la tradición, la noche de San Miguel, el 29 de septiembre, el diablo se escapa del infierno y se oculta en las casas para que San Miguel Arcángel no lo atrape. Para evitar que entre a las casas hay que colocar sobre las puertas una cruz de ciertas flores amarillas llamadas pericones. Esas flores ya se usaban desde antes de la llegada de los españoles, en una fiesta que se celebraba en esas mismas fechas, dedicada al dios Tlaloc, a las deidades de la lluvia y la cosecha. El pericón protegía la cosecha de los amo quali ejecame, los aires no buenos. ¿Qué clase de animales son esos aires?, pregunta un joven en un cuento náhuatl. Que los aires no son animales. Esos aires se respetan, responde su padre. Aquí una coincidencia. Ese día en mi calendario era 25 de septiembre. 8. Andrés es chileno y alguna vez me preguntó por qué las canciones mexicanas para niños hablan tanto de la muerte. Le respondí citando a Rosario Castellanos, que dice que la muerte está tan presente en esas canciones que se vuelve una compañera de juegos, alguien de quien es fácil burlarse. Lo mismo pasa con el diablo. 9. ¿Sabes qué es morirse, mamá?, preguntó mi hijo. ¿Qué es? Asolearse. 10. Me acordé de ese pasaje de El maestro y Margarita. Margarita, que con ayuda de los demonios se ha convertido en bruja, irrumpe en el cuarto de un niño asustado y trata de consolarlo y arrullarlo. Lo convence de que ella misma es parte de sus sueños y tienen esta conversación. ¿Dónde estás, tía? En ninguna parte, respondió Margarita. Estás soñando conmigo. Eso pensé, dijo el niño. Ahora acuéstate, dijo Margarita. Pon tu mano bajo tu mejilla y yo te haré dormir. Entonces Margarita comienza a contarle un cuento. 11. Esa noche, en vez de canciones, mi hijo me pidió que le contara un cuento. Inventé uno sobre la marcha acerca de una abejita, lo más largo y aburrido posible para que se volviera a dormir pronto. Lo logré. Volví a mi cama y traté con otros métodos para evitar el insomnio.
Además de concentrarme en mi respiración, canté un mantra que aprendí en clase de yoga, conté cabras de monte, me gustan más que las ovejas, relajé cada parte de mi cuerpo como si jugara con los efectos de alguna droga poderosa. Todo fue inútil. Volví a imaginarme a Mishka. Iba caminando por casa de mi madre en la oscuridad de la noche. Saltó sobre una silla tapizada y se sentó erguido, como la estatua de un gato egipcio. Esperé a que se acomodara, pero no lo hizo. Se me quedó viendo a los ojos y me saludó con una voz eléctrica, como la voz del trueno. Me desperté otra vez asustada y no logré dormir durante el resto de la noche. 12. Esta mañana, en lo que Andrés juega con el niño, decido enfrentar a Mishka, o como quiera que se llame ese gato. Estoy muriéndome de sueño, me arrastro hasta el cuarto, cierro las cortinas, me acuesto sobre la cama hecha y me tapo con una manta. Veo a Mishka en posición de esfinge sobre el sillón rojo. Veo sus ojos verdes bien abiertos y me aguanto el miedo para no despertar. Abre el hocico. Su voz suena como una tormenta o como el estallido de una cascada. Está cantando Los Padres de San Francisco. Está arrullándome. Descarga Cultura.unam